Vamos a la palabra del Señor, a la epístola de los Gálatas, capítulo 6. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 6, verso 17. Gloria a Jesucristo. Lo adoro. ¿Cuántos lo alaban y lo adoran? Verso 17 dice: de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Señor, gracias te doy en esta hermosa mañana por este privilegio que me da de poder predicar tu palabra una vez más. Te suplico, Dios, que tu nombre sea glorificado, que tu unción y tu gracia, Señor, se siga manifestando de una manera especial, que tú nos hablas a través de tu palabra en este día. Sujetamos, ligamos todo espíritu de pesadez, Señor, todo espíritu que quiera causar molestia e incomodidad, que ataque la mente. En el nombre de Jesús le ordenamos que mudezca todo espíritu que hable lo que no es sano, lo que no es tu palabra. En el nombre de Jesús ordenamos en tu nombre que mudezca y todo aire sea despejado limpio y toda cadena sea rota y todo yugo sea desarraigado, quebrantado, en el nombre poderoso de Jesús. Y solo tu espíritu reina, fluye con libertad en medio de este pueblo, en medio de nuestra vida. Te ruego que tu unción me permita predicar con gracia y con claridad, bajo la unción tuya, Señor, con vehemencia, con denuedo tu palabra. Señor, tú eres quien te encarga de ponerla en el corazón. Tú eres quien la lleva más allá de lo que una palabra que yo pueda decir pueda hacer, Señor. Esta es tu palabra, no mía. Yo no puedo decir nada que tú no pongas en mi boca, Dios. Dios mío, te ruego en esta hora que tu palabra transforme y prosiga el cambio en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe esta epístola estando preso, una de las muchas veces que estuvo preso y sufriendo por la causa de Cristo. Y Pablo no solamente estuvo preso, sino que él sufrió azote, que él fue azotado con vara 39 veces en varias ocasiones. Pablo fue apedreado por la causa de Cristo, por predicar el evangelio. Pablo fue arrastrado fuera de una ciudad. Pablo fue abofeteado, Pablo fue injuriado, Pablo fue criticado. Pablo estuvo en naufragios por llevar la palabra del Señor a otros lugares, en diferentes viajes misioneros. El apóstol Pablo fue un hombre que llevó bien en serio el ministerio, y él entendía que el que lo llamó al ministerio era fiel para guardarlo en todo eso, pero eso no significa que él no haya pasado por diferentes pruebas, por diferentes necesidades, por la causa de Jesucristo. Fíjese que Pablo fue abandonado por sus compañeros. Pablo estuvo rodeado de gente que eran falsos hermanos, falsos obreros, gente que decía estar con él, pero a la hora de la verdad lo dejaban solo. Cuando tenía que comparecer ante reyes para que lo sentenciaran, gente que se supone que fueran testigos porque andaban con él, habían visto que él nada malo había hecho, se retractaban y lo dejaban. Uno que él menciona en una de las epístolas fue un tal Alejandro. Este hombre lo abandonó y lo dejó. Y hombres que incluso él tuvo que encarar, como el apóstol mismo Pedro, tuvo que encararlo en una vez que Pedro estaba actuando hipócritamente con los gentiles. Y él le tuvo que encarar. Y usted lo ve en esta misma epístola de Gálatas en el capítulo 4, el relato. No voy a entrar en esos detalles específicos porque lo que el Señor ha puesto en mi corazón, de ese verso 17, lo vamos a ver más adelante, próximamente. Pero quiero darle un breve trasfondo de cuál era la vida de este hombre. Fue una vida de muchas victorias, fue un hombre que oyó cosas inefables,
Fue hombre que vio y tuvo experiencias con Dios como pocos hombres han tenido, pero fue un hombre que sufrió por esta causa. Al punto que llegó al martirio. La historia dice que el emperador Nerón lo decapitó, lo mató, porque simplemente era cristiano. No encontraron otra causa para matarlo, sino porque era un siervo del Dios del cielo, un predicador. Le dijeron muchos nombres, le dijeron loco, le dijeron palabrero, le dijeron que estaba mal, lo acusaron, ponían su testimonio y su ministerio en juicio, en tela de juicio, no le daban credibilidad. Y fue un hombre que pasó muchas vicisitudes con los de afuera y con los de adentro. Y esas son las cosas que Pablo llamó en esta epístola, en este verso 17, las marcas del Señor Jesús. Él dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi carne, en mi cuerpo, las marcas del Señor Jesús. Y ahí es donde yo quiero detenerme con usted un momento, porque igual que a Pablo, quizás no al mismo nivel, todos nosotros hemos tenido y hemos sufrido vicisitudes, tanto con los de afuera como de los de adentro. Amén. Y hemos tenido experiencia, tanto con los de afuera como con los de adentro. Cuando digo con los de adentro es con los del mismo cuerpo de Cristo, con los de la misma iglesia, con los mismos que se congregan. Y son experiencias que van marcando. Hemos tenido experiencias de gloria, hemos visto la gloria, hemos sentido la presencia de Dios, hemos visto y escuchado cosas maravillosas. Pero también hemos visto traiciones, también hemos visto y hemos sido víctimas de un sinnúmero de cosas que van haciendo marca. Y pero fíjese que el problema que muchas veces ocurre con esto es que hay personas que en esas marcas y en esas experiencias no se sobreponen a ellas, se estancan en ellas. Y de eso es que yo quiero hablarles en esta mañana. Tanto las experiencias buenas en el Señor no nos deben estancar y nosotros quedarnos ahí en esa experiencia de gloria pensando que no va a haber otra igual. Hay gente que se estanca en experiencias de gloria, de bendición, de celebración, de victoria, de testimonio grande, y ahí se queda. No quieren seguir adelante. Y esas experiencias, en vez de convertirse en un trampolín o una catapulta, se convierte en un obstáculo. Porque le va socavando la fe, le va disminuyendo la fe, porque ya se acostumbra a tener esa experiencia y no cree que puede venir otra más grande. Y se olvida de que esa experiencia de gloria lo que es una pieza más, una parte más de otra que viene más adelante. Y si nosotros nos quedamos en esta, no vamos a ver la otra o vamos a dilatar el proceso. Oh, Dios. Como quieras estancamiento, aunque sea en una experiencia de gloria. Y recuerde que los seres humanos tienen la memoria corta. Las experiencias se vinculan mucho con la memoria, es con cuánto yo me acuerdo de ella. Y nosotros las cosas se nos olvidan. Nosotros tenemos la memoria corta. También nosotros encontramos situaciones en donde experiencias que han pasado con los de afuera y con los de adentro negativas también se estancan. Y se quedan encapsulados ahí. Y lo que piensan es en eso. Y lo que hablan es de eso. Y toda su vida cristiana empieza inconscientemente, lo van haciendo, a girar en base a esa experiencia. Eso se convierte como un eje. Y todo empieza a girar alrededor de eso. Y eso es estancamiento. Y el apóstol Pablo, en la epístola de los Gálatas, en ese verso, nos da un principio bíblico que está ahí, es bien profundo, pero hay que escudriñarlo y hay que verlo a la luz del Espíritu. El apóstol Pablo, lo que él llama ahí marcas, que son las experiencias, y él tenía evidencia en su cuerpo de azote, de latigazo, de pedrada, de golpe. Él dijo, nadie me cause molestia de aquí en adelante. Pablo nos enseña un principio. El Señor nos enseña un principio a través de Pablo. En las experiencias uno no se estanca, uno tiene que seguir hacia adelante. Amén. Si la experiencia ocurrió, si la experiencia está, si tengo la marca, pero de aquí en adelante, Pablo dice, yo voy a proseguir. Yo voy a proseguir a mi meta. No importa las marcas que yo tenga, yo voy a proseguir a la meta.
de aquí en adelante, estando preso. Pablo no está diciendo eso en una bonita playa tomándose una piña colada. Pablo está preso. Pablo está dolorido, Pablo está golpeado, Pablo está traicionado. Pablo posiblemente tenía muchas como hombre interrogantes. Gloria al nombre del Señor. Pero él dijo, yo voy a seguir adelante, no empecé a las experiencias que yo he tenido. Yo voy a seguir adelante y nadie me va a causar a mí molestia. O sea, nadie va a impedir que yo siga adelante. No importa las experiencias que yo haya tenido. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Este principio nosotros debemos aplicarlo a nuestra vida, hermano. Y no dejar que nuestra vida, como le dije, comience a girar alrededor de experiencias. Tanto buenas como malas. Tanto experiencias que edifican como experiencias que no edificaron. Porque cuando nosotros miramos nuestra vida cristiana va más allá que las experiencias que podamos tener. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? La vida cristiana no consiste en tener meramente una experiencia tras otra experiencia. La vida cristiana consiste en fe. El justo vive por fe, no vive por experiencia. El justo vive por fe. Claro, el aplicar esa fe nos va a dar unas experiencias. El nosotros quizá desviarnos de la fe va a traer unas consecuencias que se va a convertir por ende en una experiencia negativa. En el crecimiento de la fe, y para que la fe crezca van a venir retos, van a venir luchas, van a venir situaciones difíciles que se van a convertir en una experiencia, entre comillas, quizá negativa para nosotros, con el propósito de que nuestra fe crezca. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en el momento no podemos dejarnos cautivar por la emoción y el sentimiento de la experiencia, porque si no nos estanca. Ahí nos quedamos, se convierte en una prisión. Con toda gloria al nombre de Dios. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo esto, hermano? De aquí en adelante nosotros tenemos que decir, como dijo Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestia. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Team Challenge, nosotros teníamos que ir a una segunda fase y era en el estado de Pensilvania, todavía lo es. Y yo recuerdo que cuando tú te graduabas, cuando ya tú eras de la clase graduanda, te decían qué versículo tú querías que pusieran debajo de tu nombre en el anuario. Y eso me lo dicen 2 meses antes. Y te dice el maestro, te lo estamos diciendo 2 meses antes porque no va a ser fácil, porque tú vas a tener que tener una trayectoria y una experiencia, y quizás hoy tú dices un verso y de aquí a una semana vas a ver que es otro. Y por eso te estamos dando 2 meses. Para que tú ese día, el deadline, el día de término, tú puedas decir qué versículo. Y fue así. Y yo en mi mente tenía un verso, este. Y le voy a decir por qué le estoy diciendo esto, porque nos pasa a todos. Porque yo estaba en un momento teniendo una experiencia con Dios que yo entendía que ese era el verso. Pero en una semana pasó otra cosa. Y yo dije, no, como que ese no es este ahora. Y pasó un mes y yo dije, no, este no es este ahora. Fíjate cómo nosotros usamos y necesitamos la palabra de acuerdo a los momentos y las etapas y las experiencias que pasamos. Amén. Cuando estamos tristes, buscamos palabras de consuelo. Cuando estamos alegres, buscamos palabras de celebración. Nadie alegre busca palabras de tristeza. Y nadie triste busca palabras de más tristeza. ¿Verdad que no? Usted va a la Biblia buscando, Señor, háblame. ¿Pero qué? Háblame cómo. Háblame cómo. Que me levante el ánimo. Háblame de que tú me consueles, me sane, me diverte. ¿Verdad que sí? ¿Nos pasa o no nos pasa? Fíjate cómo nosotros somos así. Entonces, por eso cambiaba el versículo, me cambiaba el versículo. Pero el día del deadline, después de haber pasado yo por aquellos meses y experimentar las cosas que experimenté allí, fue ese versículo el que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Y dije, que nadie me cause molestia porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
Y yo miré mi cuerpo, yo miraba mi cuerpo que me faltan pedazos de dedo, y vi que estaba, yo sí, ¿verdad? Yo no lo digo, ¿verdad?, para las hermanas ni nada de eso, pero yo sin camisa parezco un crucigrama. Yo tengo diferentes cirugías en el cuerpo y tajos y cirugías y cosas. Alabado sea el Señor. No crea que debajo de este gabán hay está el cuerpo sanito, no, hermano. ¿Entiende? Y usted dirá, pero eso fueron las consecuencias del pecado. Y yo tengo que decirle, sí, fueron consecuencias del pecado. Pero en medio de esa condición de pecador fue que Cristo se reveló a mi vida. Señor. Yo no sé a quién aquí el Señor salvó siendo bueno. Levante la mano. No está. Salió. Yo creo que no vino. No. Ese hermano hoy está ausente, ¿verdad? Yo voy a hacer la misma pregunta el domingo que viene, a ver si vino. Y así sucesivamente, a ver si vino. El Señor nos salvó aún siendo pecador. Señor. Dice, y en esto manifestó Dios su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor. La belleza de esto es que Cristo vino a salvarnos a nosotros. Nosotros no fuimos a Cristo. Él vino a nosotros. ¿Cuánto da gloria al Señor? Por eso el cristianismo, aunque se considera religión en sí, en experiencia no es una religión. Porque una religión es esfuerzos del hombre para acercarse a Dios. Y en este caso nosotros no hicimos ningún esfuerzo para acercarnos a Él. Él llegó a nosotros en la condición en que estábamos. ¿Cuánto da gloria en nombre del Señor? ¿Sí o no? Ahora bien, cuando yo escribí ese versículo, yo estaba pasando por diferentes circunstancias. Y cuando yo miré mi cuerpo, yo dije, el Señor Jesucristo tuvo de mi misericordia, que aún yo pasando por las necesidades y por las situaciones que pasé, Él me salvó. Y cuando yo miré mi cuerpo, yo dije, gracias a lo que tú permitiste que yo pasara esta experiencia, hoy día yo puedo decir, por tu gracia que soy salvo. ¿Cuánto da gloria en nombre del Señor Jesucristo? Pero sabe, hermano, poco a poco fui cayendo en la trampa de quererme quedar en esa experiencia, como le decía. Y llegó un momento en donde en mi vida ocurrió otra cosa que fue la catapulta que me impulsó a seguir adelante y a no permitir que yo me metiera en una celda de experiencia. Señor. Hay gente que vive así en el Evangelio. Hay gente, quizás aquí en este día, que están en una prisión de experiencias. Cuando le digo ahorita que cómo nosotros buscamos Biblia de acuerdo a cómo nos sentimos la experiencia, ¿sabe qué ocurre cuando eso pasa? Que en base a esa experiencia, los versos que vamos buscando, vamos haciendo teología. Vamos haciendo un conglomerado de ideas teológicas basadas en nuestras experiencias. Yo no sé si usted me está entendiendo esto hoy en este día. Y nosotros comenzamos a hacer teología basada en experiencia y empezamos a tener hacer como nuestro propio librito, como si pudiéramos decir una segunda Biblia. Bendito Dios. Y esa la cargamos aquí, en el bolsillo de atrás. Y esa es la mía. Y es la que está basada en mi experiencia. Pero ese librito no es. Ese librito no sirve, con todo el respeto que usted se merece. Yo tuve que coger mi librito y tirarlo al fuego del Espíritu. Y tirarlo a la luz de la verdad de la palabra de Dios, en donde la palabra de Dios cogió aquel librito que yo mismo iba creando en base a mi experiencia y los versos que yo me aprendía conforme a mi experiencia y hice teología de eso y quise vivir conforme a eso cuando eso no era la regla, porque el camino es solo uno, es Cristo, y la regla es la palabra de Dios. Sacar un verso de aquí, sacar un verso de acá para yo satisfacer una necesidad en una experiencia mía no constituye que esa sea la regla de vida del cristiano.